Saludos, buenas. Bueno, señores, estamos aquí de regreso en Radio Asesores y como lo prometido es deuda, hace 15 días teníamos aquí al señor Ramón Liranzo asesorándonos en materia financiera y está aquí de nuevo con la segunda parte de este training que vamos a dar. Esta segunda parte, la segunda de 4. 2 de 4, así es, correcto. Entonces vamos con el siguiente punto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hace 2 semanas tratamos el punto del patrimonio neto, capital neto, y es definir, o sea, qué realmente me pertenece, ¿no? Entonces en este segundo paso lo que vamos a definir es a dónde va el dinero, ¿bien? Y eso es presupuestar. Entonces yo inmediatamente le voy a tirar una preguntita a don Julio por acá. Que diga entonces, ¿qué es presupuestar? ¿Cómo yo hago un presupuesto? ¿Cómo tú entiendes? Bueno. Buenas tardes. No, mira, presupuestar no es más... No lo busca en Google, no. Me tiraron... ¿Tú quieres responder esa pregunta, licenciada? Sayana quiere responder esa pregunta, ¿eh? ¿Nadie quiere responderla? Ok, está bien. No, señores, cuando uno hace un presupuesto se refiere a que uno saber... a dónde dirigir los ingresos que uno tiene, dónde colocarlos, qué pagar, qué no pagar, qué ahorrar, para hablarlo en un término llano que las personas entiendan. Mira, pero diste en un clavo. Yo estaba esperando que tú cometieras un error muy común y no lo hiciste. O sea, estuvo fantástico eso. El punto está, todo el mundo cuando le pregunta qué presupuestar o cómo hago un presupuesto, lo que se hace es que se aboca a ver qué pasó. Comienzo a buscar entonces mi estado de cuenta, verificar dónde fue el dinero. Y eso es un punto de partida necesario, saber dónde estoy gastando. Como digo yo, o sea, para conocer dónde estoy gastando es el primer paso para hacerlo de forma ordenada y consciente. Bien, pero presupuestar es definir a dónde va el dinero disponible. ¿A dónde va el dinero disponible? Y esa parte que tú dijiste, o sea, yo entonces defino a dónde voy a colocar ese dinero. Esa fue la parte clave que tú mencionaste de ahí. Entonces, es correcto, así mismo. Entonces, pero fíjense la otra parte de la definición, que es dónde irá el dinero disponible. O sea, yo tengo primero que conocer cuáles son mis ingresos, ¿bien? Para entonces darle un destino, o sea, dónde lo voy a colocar. Entonces, basándolo en eso, hay ciertos errores que siempre cometemos, que son lo primero que voy a tratar en esta primera parte, para tratar de sacar eso del medio y que la gente entienda, pues, cómo ir corrigiendo el hacer un presupuesto, pues, adecuado o correcto. El primer error es ese, o sea, registrar lo que gasto, ¿bien? Lo que ya pasó. Entonces, ahí yo no estoy definiendo que quien está en control soy yo. Yo soy el que tengo que definir a dónde va el dinero. Yo no puedo dejar que él se maneje solo y se vaya solo. Entonces, siempre yo estar buscando, por ejemplo, qué pasó anteriormente con el dinero, estoy dejando que él se maneje solo. Yo simplemente estoy caminando por ahí, me entra un dinero y yo voy pagando cosas. Nunca tengo la intención. Y tenemos que entender que yo estoy en control del dinero y tengo que conocer el ingreso. Es el primer error. Segundo, que no incluimos cuando vamos a hacer un presupuesto lo que son los gastos no regulares, bien, los que no son mensuales. Estamos hablando ahí gastos anuales o trimestrales, como son el doloroso inscripción de los niños en el colegio, por ejemplo. Seguro del carro. El seguro del carro, si hay un seguro de vida o un seguro médico internacional que muchas veces se paga anual. Hay una cantidad, el mantenimiento del vehículo, por ejemplo, son cosas que no son regulares, entonces tiende uno como a escaparse de la cabeza, que tengo ese... El cilindro de gas. Exactamente, entonces yo debo ser consciente de esos gastos y tratar de comenzar a hacer una provisión, o sea, de esto mensual. Bien, si yo tengo entonces un pago de inscripción anualmente de 24,000 pesos, por decir algo, yo debería estar separando todos los meses 2,000 pesos e irlos acumulando para el momento en que llegue ese momento de ese pago, porque si no lo que pasa es que me descuadro en ese mes, y cuando me descuadro entonces tiendo a financiarme. Bien, entonces me va a salir más costoso entonces, bien, que incluso si yo soy previsor y entonces de repente separo esos 2,000 pesos todos los meses, yo voy a llegar a la meta mucho más rápido, porque yo podría incluso hacer uso y decir, ese dinero, aparte de acumularlo, ¿dónde lo voy a colocar mientras lo estoy acumulando? Puede ser un certificado financiero, puede ser un otro producto de un bono a corto plazo, por ejemplo. Entonces me va a producir un dinero en lo que llega entonces el momento de gastarlo. Cuando lo vemos así, entonces podemos decir que financiarme, bien, es básicamente el costo de no planificar. Cuando yo me financio, lo que estoy pagando un costo por no ser disciplinado y por no planificarme, bien. Si lo hago de esa forma, porque al final la inscripción hay que buscarla, sí o sí.
Bien, el mantenimiento del vehículo hay que pagarlo sí o sí, el seguro hay que pagarlo. Entonces, son cosas que al final lo vamos a tener y si no lo tenemos en vista del presupuesto, no lo vamos a poder entonces pues enfrentar sin tener que financiarlo. Entonces, ese es el segundo error que cometemos, o sea, no incluir esos gastos no regulares, ¿bien? Otro punto es nunca dejar espacio de imprevistos o una holgura, o sea, entendemos como que el mismo ingreso que yo tengo es exactamente lo que yo voy a gastar en este mes. Y señores, la vida se mueve, evoluciona, está viva, o sea, hay cosas que yo de repente en esta salida, yo no puedo pretender que ahora en esta salida no me voy a tomar ese otro refresquito porque de repente me voy a descuadrar, entonces hay que dejar esa holgura. Yo recomiendo siempre por lo menos un 5%. De dejar de holgura porque siempre vamos a tener algún tipo de imprevisto o de movimiento en el presupuesto. Otro punto es también, así como muchas veces no consideramos los gastos no regulares, muchas veces no consideramos los ingresos no regulares. Tenemos un doble sueldo, tenemos una bonificación, tenemos de repente un pago extraordinario de algún, qué sé yo, inversión que tenemos por ahí, algún dinero extra que no entra fuera del mes y tendemos a no incluirlo. Entonces, ¿qué pasa? Al no tenerlo planificado, yo de repente lo gasto, así lo disparo inmediatamente y lo pierdo. ¿Y dónde se fue? O en ese mes me siento abundante y digo, no, pero yo me lo merezco. Entonces yo voy a hacer este desorden, por ejemplo, y lo voy a gastar por ahí. Entonces, visualizar lo que son esos gastos, esos ingresos, también anuales, ¿bien? Pues nos dan entonces también la posibilidad de yo definir cuál es el objetivo cuando llegue ese dinero, dónde lo voy a colocar. Es otro punto. Y por último, otro punto sumamente importante, que es un error que se nos escapa siempre, es nunca incluir el ahorro también. El ahorro tiene que estar como una partida dentro de ese pues presupuesto que tengamos mensualmente. ¿Bien? ¿Qué a usted le parece, don Julio? ¿Y el ahorro esos de puntos? ¿Cuánto usted recomienda? Ay, Un papá. por ciento ahí, Bueno, más o menos. Bueno, el que esté en la olla y lo debe todo, lo que pueda. No, hablando en serio, perdón. El Una ahorro pregunta interesante. siempre se habla, ese es el tema del paso número 3 que vamos a estar tratando. adelante. Pero vamos a comentar sí rápidamente eso. Casi todos los autores o mucha gente escucha por ahí de un 10% y realmente no es suficiente, lamentablemente un 10%. Uno debe considerar un ahorro de un 20%. 10 quincenal para que vaya más suave. Entonces, bueno, no voy a entrar en ese punto porque no quiero matar el próximo tema, porque hay técnicas de cómo yo poder ir llegando a ese 20%, porque sabemos que de entrada un 20% pues no es fácil, ¿eh? Estamos conscientes de eso. Entonces, si en la próxima intervención vamos a ver cómo podemos llegar a ese 20% pues más cómodamente. Entonces, siguiendo con el tema, ahí vamos a ver ciertos lineamientos ahora de cómo hacer un presupuesto. Entonces, si hay algo, no existe un esquema que sirva para todo el mundo. Yo realmente me frustro mucho cuando digo muchos autores, mucha gente por ahí hablando, no, tu presupuesto tiene que dividirlo así, 10% esto, 10% aquello, 10 cuentas de 10% cada uno, o no, tiene que dividirlo 50, 30, 20, tiene que... No existe. Yo voy a dar ciertos lineamientos y ciertas pautas que son buenas como referencia, pero el presupuesto es algo personal. ¿Por qué? Depende de su estilo de vida, depende de lo que usted valore, ¿bien? Depende de sus ingresos y sus gastos, depende de su etapa de la vida. Si usted está iniciando, está en sus 20, por favor, no me digan a mí que ese presupuesto es igual a yo que tengo 40, 45 el mes que viene con 2 niños. Vamos a ver si son iguales, o sea, no, para nada. Entonces, hay una etapa de la vida, hay un estilo de vida, hay unos valores que tienen que alinearse y eso lamentablemente lo tiene que hacer usted mismo, con ciertos lineamientos. Entonces, lo que buscamos sí con estos lineamientos es que usted trate de alinear lo que son los valores que usted tiene, ¿bien? Lo que usted valora en la vida con ese presupuesto. ¿Qué es lo que yo disfruto realmente? Bien, ¿qué es lo que me da bienestar? Realmente cuando yo salgo a ese restaurante muy fino con mis amigos, ¿yo lo estoy haciendo por ellos o yo lo estoy haciendo por mí? ¿O yo lo estoy haciendo por vitrinear o yo lo estoy haciendo porque me da placer? ¡Qué término! Sí, no, porque vayamos a eso. Entonces, usted tiene que conocerse y definir qué es lo que usted valora para saber qué va a poner en el presupuesto. Entonces, viéndolo así, hay una regla básica que a mí me gusta dar como lineamiento, voy a explicar por qué, y es el 50-30-20. Que entonces, ¿cómo dividir básicamente tu presupuesto? El 50% debe ir a lo que sean los gastos básicos. Estamos hablando ahí de vivienda, alimentación, comunicación, ¿cómo se llama esto? El hombre está anotando ya. Transporte y todo esto.
El 30% debería ir, es un número razonable para que vaya a gastos discrecionales, entonces ya esto es la salida, la diversión, ese tipo de cosas, y el 20% que comentamos ahorita de la parte de ahorro, ¿bien? De ahorro e inversión. Los imprevistos y eso entrarían dentro del 50. De los gastos básicos, exactamente. Entonces, ¿por qué es un lineamiento? Eso es como una regla de, ¿cómo le llamo? Una regla de oro, un thumbs up. Rule of thumb, le dicen los gringos, ¿no? Es como una base como para tú plantearte. Pero ¿qué pasa? Yo siempre hago el siguiente ejercicio. Por ejemplo, digamos que una persona gana 50,000 pesos y, qué sé yo, gasta de alimentación 10,000 pesos y gasta de vivienda, o no, de otro gasto más. Alimentación 10,000 pesos y telecomunicaciones 10,000 pesos. ¿Bien? Ahora, estoy redondeando números para que hagamos simplemente el ejemplo. Ahora, esa persona mañana recibe un aumento y gana 500,000 pesos mensuales. Un aumento extraordinario, ¿verdad? Ok. La proporción sigue igual. Él va a comer más de supermercado, él va a gastar más de teléfono, No, entiendo, muy buena analogía. Más de teléfono. Excelente analogía, es lo mismo, pero más otro... de teléfono, no vas a gastar más de teléfono, y a menos que tú no cambies de vivienda y cambies de cosas, no vas a tampoco a gastar más electricidad, y va a llegar un tope donde tú no vas a gastar más. Entonces, por eso es que yo digo que no tiene sentido los lineamientos de decir porcentajes fijos. Bien, porque en un momento, mientras más tú vas incrementando tus ingresos, la parte de los gastos básicos se queda prácticamente fija o crece muy poco. Lo que hace la gente, que uno tiende a hacer, es incrementar los gastos discrecionales. Bien, entonces, si nos damos cuenta de eso, sí, cada vez que vamos aumentando nuestros ingresos, tenemos el espacio para hacer cosas como ahorrar e invertir correctamente. Lo que pasa es que por disciplina nos vamos con la parte discrecional y nos vamos de boca por ahí. Claro. Entonces, basado en eso, entonces por eso que digo que estos 50-30-20 es una línea base de, digamos, cuando usted está llegando al ingreso, digamos que mínimo para usted sustentar esa distribución de 50-30-20. Pero una vez que incrementa para allá, no comience a comprar más supermercados, ni se mude de casa inmediatamente, o sea, comience a analizar cuáles son sus gastos discrecionales y cómo usted comienza a hacer el espacio a la parte del ahorro y la inversión. Ese es el paso 4 que vamos a tratar más adelante, y ahí podemos ver cuál es el impacto que puede tener eso en nuestras vidas. Otras consideraciones de esos lineamientos básicos es que máximo es muy importante, usted no gaste más de un 30% en lo que es el pago de vivienda. Aún sea su alquiler o sea como cuota de préstamo que usted esté tomando hipotecario, ¿no? Es muy importante como máximo, ojalá que sea el 20, 25, más hacia abajo, porque yo veo muchas personas que lamentablemente hacen un esfuerzo extraordinario por comprar un apartamento y de repente su cuota es del 40, 50%, por ejemplo, de sus ingresos. Usted está demasiado apretado. Cualquier problema que usted tenga financiero en su hogar puede hacer entonces que pierda el poder, ese compromiso de poder, no pueda cumplir con ese compromiso del pago de la cuota y pierda entonces el apartamento. Hay muchas cosas que no podemos controlar, hasta un problema de Exactamente, salud. Exactamente. Entonces también no le deja espacio, usted va a estar incluso no apto, digamos, para que el sector financiero le otorgue más préstamos, porque van a ver ese nivel de deuda que usted tiene por ahí y no le van a prestar ningún otro centavo, incluso hasta para tarjeta de crédito va a tener problemas, porque tiene su parte de su ingreso, que eso lo van a evaluar en el banco, pues muy copado con compromisos ya actuales. Bien. Por otro lado, que usted no dedique más de un 35, 40% como mucho a pago de deudas, incluyendo lo que es ese apartamento si usted lo tiene ahí dentro. O sea que digamos que 20 el apartamento y 20 de otros préstamos está razonable, pero nunca más de un 35, 40 como muy alto a la parte de lo que serían deudas. Y dentro del presupuesto también siempre recordar dos cosas que a nadie le gusta, pero es así. Usted tiene que tener seguros, tiene que tener cubierto su seguro médico, su seguro de vida si tiene dependientes, y otro seguro quizás, por ejemplo, de disability o de discapacidad, que también son muy importantes. Y la otra parte, señores, de que lamentablemente de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Entonces usted tiene que considerar sus impuestos también. Si usted tiene que pagar un IPI por un apartamento, por ejemplo, si tiene que pagar cualquier tipo de impuesto anualmente, pues también es otro gasto que de repente se suma, y ese es un mes que usted puede también descuadrarse fuertemente. Y en esta semanita que tenemos los últimos días para pagar. Sí, que nos estamos ya acercando al cierre del mes para el pago del PST y otros
gastos. Sí, llorando por la herida. Le toca. Bueno, señores, vamos a aprovechar para hacer una breve asesoría comercial y regresamos en breve con Ramón Liranzo. No se vayan. Sí, bueno, entonces vamos a la última parte, digamos, que sería esto de definir 4 pasos, pues, para definir o crear correctamente nuestro presupuesto. Lo primero sería entonces conocer mis ingresos. Bien, como decía, yo tengo que conocer lo que son mis ingresos mensuales, pero también considerar lo que son ingresos anuales, como el doble sueldo, bonos, ingresos extra que pueda tener por ahí. Y definir lo que sería, pues, un objetivo para los mismos. 2, yo debo conocer mis necesidades. Bien, tengo que conocer, como decía, los gastos que tengo actualmente, es mi punto de partida. Yo recomiendo que usted se siente con 3 o 4 meses de estados de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y verifique a dónde está yendo el dinero y lo separe en partidas. Bien, esa cara exactamente así. Tengo yo aquí una notita que dice: este ejercicio es revelador. No hay persona que yo conozca que lo haga y no se asuste. Es normal. Yo no lo he hecho. Eso es normal. Nada más de imaginarlo. Es normal, entonces no se asuste, es normal, pero la idea es que usted ahora defina cuáles son esas proporciones de cada uno de esos gastos. ¿Cuánto estoy gastando en proporción en las salidas? Entonces ahí eso es revelador. Entonces esa es la parte de usted comenzar a ajustar lo que yo valoro con dónde está yendo el dinero. Y por último, entonces ya está lo que es definir o controlar dónde va el dinero. Ahora que yo sé dónde estaba yendo, bien, y que yo sé mis ingresos, yo lo alineo con mis valores y defino hacia dónde debe ir ese dinero. Esos son los 3 pasos. ¿Y usted recomienda que cuando uno esté haciendo, por ejemplo, el presupuesto, ya sea en una hoja de Excel, programa X, lo que sea, pone primero lo de los gastos fijos, lo del 50%, más abajo después lo del 30%, y luego el 20% o primero el 20%? Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, pero definitivamente usted tiene que pagarse primero. Si no, nunca lo va a hacer. Tiene que pagarse primero y ese 20% debe ir primero antes de usted comenzar a hacer los pagos. Hey, papá. Bueno, Ramón, mil gracias por estar aquí con Siempre nosotros una vez más. Lamentablemente no hay tiempo para más, se acabó el programa, son las 6:54 de la tarde y queremos agradecer antes de despedir con la frase de cada día a toda la sintonía, a todas esas personas que nos escucharon por esta Soneón 89.3 FM y las personas también a través que estuvieron conectados a través de Instagram en @radioasesores, también en Facebook.